Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenido, bienvenida a un programa más de Arte Hecho en México. Pues ya sabes, este programa que transmitimos aquí todos los lunes en el canal de Noemí Hernández Arte Estudio, donde tenemos pláticas con artistas mexicanos y bueno, ahorita artistas de Baja California. Te invito a que, pues si es la primera vez que nos ves, pues te suscribas para que no se te pierda ninguna de nuestras pláticas todos los lunes a las 7 y bueno, además de todo lo que tenemos aquí en el canal. Así que pues quédate aquí hasta el final para que conozcas hoy a Andrea Carrillo. Ella nos viene a platicar sobre su obra, su trayectoria artística. Así que bueno, quédate hasta el final para que sepas y conozcas más de tus artistas locales y bueno, conozcas un poquito más a Andrea. Andrea, muy bienvenida al programa. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. No, Noemí, muchas gracias por la invitación y pues saludos a todos los que nos están sintonizando. Claro que sí, pues muchos saludos aquí al público. Bueno, ¿qué les parece si les leemos una breve, pues, semblanza de Andrea para que conozcan un poquito más de su obra? Pues Andrea Carrillo Iglesias es una artista visual, diseñadora gráfica. Su práctica se centra en la relación entre imagen, poder y conocimiento, así como en las formas en que las que se produce social y estéticamente en nuestra realidad. Ahorita nos va a explicar todo eso. Las obras de Carrillo fluctúan entre imágenes en movimiento, instalaciones inmersivas y performance. A partir de estos medios desarrolla historias íntimas y alternas que oscilan entre los hechos y la ficción, apuntando a la ambivalencia de la producción, la naturaleza gris del poder y las posibilidades de lo imaginativo. Así que bueno, con esto nos damos una pequeña idea, pero bueno, no te preocupes si así como que todavía no sabemos bien qué hace Andrea, ahorita ya nos va a explicar. Andrea, pues bueno, ¿qué te parece si pues a grandes rasgos nos cuentas un poquito de cómo comienza tu trayectoria artística? Bueno, aquí nos mencionas que eres más que nada artista visual, ¿no? Diseñadora gráfica, digo, a lo mejor es como que te refieres también a esto como, no sé, donde empezaron tus pasos, ¿no? Más encaminados hacia el arte, pero pues seguramente, pues en ese caminar, pues ahora sí que se van encontrando otras cosas, ¿no? Entonces, pues nada más, ¿cómo es que comenzó tu interés pues por el arte? Bueno, siempre como que en la familia ha sido, crecí en una familia creativa en donde se fomentaba mucho eso, entonces digamos que hay contacto desde pequeña como el interés hacia el arte o hacia los procesos creativos. Pero bueno, yo estudié diseñadora gráfica, estudié para diseño gráfico, soy licenciada en diseño gráfico, me enfoqué en materiales impresos, en publicaciones, y estaba súper clavada, ¿no? Con el diseño gráfico, amante 100% del diseño gráfico, diseñaba tipografías, como muy en ese mundo, y interesada en el arte, pero realmente trabajando como diseñadora gráfica, y decido hacer una maestría en Holanda, en una escuela que se llama Sandberg Institute, y Holanda es pues, un lugar lleno de diseño, o sea, desde el gobierno tiene un estudio de diseño, ¿no? O sea, hay un departamento de diseño súper importante, los carros de policía y los uniformes tenían unos diseños muy particulares. Entonces, es un país con una apertura al diseño muy particular y pues por eso quise estudiar allá y entonces muy emocionada yo como en esa línea del diseño. Llego a esta escuela como bastante experimental, pero me topo con un montón de diseñadores gráficos increíbles, frustrados, que todos querían hacer arte y la manera como más, tal vez, natural de transicionar era con el videoensayo y el videoarte en particular, ¿no? Y los profesores que tuve también hacían lo mismo, ¿no? Grandes diseñadores gráficos que estaban entrando como en esa escena del arte contemporáneo. Y pues digamos que no fui víctima y terminé trabajando en eso, ¿no? Terminé haciendo videoarte, trabajando en videoensayo, que en realidad para mí es una metodología muy similar a diseñar libros, publicaciones, ¿no? Pensando en la relación de texto e imagen, en la narrativa, en la edición, como en estas como pautas, ¿no? Que hay cuando editas un libro.
y ya ahí me emocioné mucho y como que eso me abrió una puerta a un hacer muy distinto, ¿no? Y creo que ahí comienza mi hacer como artista. Eh, con un proyecto de videoensayo en donde diseñé unas banderas y vi como un video de un entre que performance y video y trabajo con karaoke. Fue ahí un menjurje de cosas, que es un proyecto que en realidad nunca saqué o nunca, como no llegué, no hice mucho con eso, pero que fue muy importante como para mi formación artística. Y después de ahí, después de la maestría, como que seguí en sí, seguí dando esos pasos. Y otra cosa creo que importante de conectar con el diseño gráfico es que, bueno, yo para poder estudiar la maestría estudié la licenciatura en Los Ángeles y para poder irme a Holanda ahorré varios años trabajando en estudios de publicidad. Ujú. Y pues los estudios de publicidad centrabas en una narrativa muy, muy loca, ¿no? En donde básicamente te toca vender cosas que la gente no necesita. Y empecé como a tener un acercamiento mucho más poderoso a cómo se construyen las narrativas alrededor de cierta imagen y cómo aprendemos más de una imagen que de la realidad misma, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí empieza un interés por la política de la imagen y por cómo es que las imágenes dictan o nos dan es una mirada hacia cómo entendemos el mundo, ¿no? Más que, o sea, por decir, si pensamos en la narcocultura, no es que necesariamente convivamos con eso, a lo mejor sí, pero en muchos casos es una imagen, ¿no? Construida Ujú. por otros eh, y que a partir de eso creamos la noción, ¿no? De lo que eso es. Y entonces mi práctica se centra en eso, ¿no? En la política de la imagen. Y empiezo a trabajar con video, con performance, con distintas salidas, pero todas pensadas como desde lo que la imagen nos permite ver, ¿no? O lo que la imagen dicta de nuestra realidad. Por eso como la intro ahí Ujú, ujú. donde leías, tiene que ver con eso, ¿no? Claro, claro. Digamos como que mucha de tus inicios, digamos, es como decir, bueno, la imagen se construye, qué tan real es, qué tan ficticia es, no sé, a lo mejor Ujú, como este toparse con estas construcciones, ¿no? Que tenemos ujú. pues sí, porque vivimos en un mundo de imágenes, ¿no? A veces Sí, nuestro conocimiento es a través de imágenes y no tanto pues de la convivencia con las cosas en la sí, realidad, ¿no? sí, Entonces, y que la ficción también es la realidad, ujú, ¿no? Porque como qué es la verdad y eso también es súper ambivalente, ¿no? ujú, ujú. Entonces sí, como entender las capas de esas fotografías, de esas imágenes y cómo nos afectan, ¿no? O cómo nos atraviesan. Ok, digamos entonces esto fue lo que te fue llamando la atención y esta fue también tu acercamiento hacia el video, hacia el performance, hacia otras disciplinas. Empecé principalmente con videoensayo, entonces con escribir un poco, como que no era muy, muy atrevido, ¿no? Nada más usar las imágenes, como que también, bueno, vengo de una familia bastante académica, mis papás son, mi mamá antropóloga, socióloga, comunicóloga, mi papá sociólogo y como también siempre hubo un interés muy grande, que eso es algo que también es parte de mi práctica, en la investigación. No en la academia per se o tal cual, pero sí en procesos de investigación como más largos, ¿no? Y cómo eso alimenta la producción del arte. Eh, y ahí como que a partir de esa investigación fue que empezaron a salir distintos medios, ¿no? Empecé con el videoensayo, con video, y poco a poco me fui permitiendo como trabajar con otras cosas, ¿no? Un poquito con escultura, un poquito con performance, pero en realidad también todo desde un lugar como considerándome medio amateur, ¿no? Como sin miedo o sea, en realidad no sé editar muy bien, ¿no? Tampoco es que tenga mucho conocimiento del performance o que tenga mucho conocimiento en escultura o en algún medio en particular, sino es dependiendo del proyecto y la investigación, como permitirte
entrar a distintos medios que pues son nuevos, ¿no? Y también en esa novedad hay mucha flexibilidad, ¿no? Cuando uno no está ya como con unos marcos preestablecidos de cómo deben de ser las cosas, creo que pues uno puede trabajar de manera mucho más fresca, ¿no? Y pues también para uno es muy divertido. Y así es que empiezo a como entrarle a otras cosas. Claro, claro. Sí, 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 te entiendo. Bueno, pero bueno, qué bueno que está este, como dices, este atrevimiento de experimentar otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas áreas que no están en nuestra formación artística, ¿no? Académica, pero pues con la práctica te vas metiendo en otras cosas, ¿no? Y tienes que estar investigando, como dices, y luego, pues ir buscando otras herramientas que no tenías, pero pues vas aprendiendo, ¿no? Porque ni modo, imagínate que los artistas, ¿no? Supiéramos de todas las áreas, pues está difícil, ¿no? Porque son muchas, además. Sí. Pero sí también entiendo esta cuestión que dices del entrarle sin el vicio, ¿no? Digamos, sin esas. O sea, sí, que al final como creo que nunca he considerado mi práctica como una artista de taller, ¿no? En donde llego a un taller y trabajo como un medio y estoy, que digo, se me hace bellísimo y se me hace una aproximación a un medio y a una forma en donde entablas una relación como de largo, extendida, ¿no? Sino es un poco medio de déficit de atención, en donde estoy saltando de una cosa a otra. Y en realidad aprendes mucho, pero tampoco, en términos técnicos, tampoco es que sé mucho de muchas cosas, sino nada más como que me permito hacer, pero pues también hay muchas limitaciones, ¿no? Porque no conoces de materiales o técnicamente no puedes hacer muchas cosas. Que ahí también entra lo que creo que ya en los últimos años también mi práctica, hay un gran interés por colaborar y por trabajar con más personas, ¿no? Porque Ujú, pues ujú. eso hace más rico tu trabajo, el trabajo de las otras. Y, y porque también hacen los proyectos igual y más largos, más complicados, ¿no? Hay mucha como negociación, pero en esa negociación también hay pues unas amistades muy bellas, mucho cuidado, mucho eh, como vínculos afectivos que me interesa trabajar, ¿no? Ujú. Independientemente de la obra, sino son como estos espacios en donde te permite relacionarte con otras personas Claro. y que Y además, ujú, bueno, tienen ujú, una habilidad, ¿no? Que también ujú, ujú. de la cual aprender. Claro, digo, yo creo que, bueno, a lo que te estás refiriendo mucho es que esta cuestión de tomar también las aportaciones de otros artistas, ¿no? Otras personas y crear, ¿no? Crear un proyecto en conjunto precisamente con esas fortalezas que aporta cada uno, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, pues qué bueno que lo estás ejerciendo, ¿no? Porque pues no somos todólogos, ¿no? Muchas veces, pues sí, sí hay que unir fuerzas, ¿no? Con otras personas, ¿no? Y bueno, ahorita que estabas hablando de esto, Andrea, ¿cómo entonces considerarías tú, cómo es tu proceso creativo, ¿no? Digamos, ¿cómo empieza un proyecto para ti? Digo, no sé si sea mucho a partir, como decías, de la investigación, o sea, de una idea y luego investigar, o digo, más o menos, ¿cómo considerarías? Sí, o sea, creo que nunca, bueno, no sé, tal vez sí, pero como que no, sí, los proyectos suceden o inician como de manera vivencial, como algo que vives o pasas todos los días o que te atraviesa. Entonces, el último proyecto se llama Safety Blue y recupero un archivo de fotografía y de investigación de mis papás y lo recupero a partir de, durante la pandemia, regresar a casa de mis papás y como estar unos meses con ellos y como en esta burbuja en donde estábamos metidos en una casa todo el tiempo, pues empezar a platicar del pasado, de lo que hacían y de descubrir este archivo que yo sabía que existía, pero como no había dimensionado lo que significaba, ¿no? Entonces a partir de eso digo, no, pues hay que hacer algo, ¿no? Y hay que trabajar juntas y así sale, ¿no? Otro proyecto, por decir, y bueno, todo creo que eh, malamente, porque no me gusta me gustaría que mis procesos fueran más distintos, o sea, que no fueran siempre los mismos, pero siento que tal vez como el síndrome del impostor, ¿no? Con que muchos tenemos, pero
como para mí el ser artista es relativamente nuevo, o sea, digo, ya no sé si es nuevo porque es desde el 2015-16, pero yo lo siento nuevo. Em, Ajá. hay como que me toma mucho producir, ¿no? En realidad creo que es como una especie de miedo a producir. Y que entonces para poder producir hay mucha investigación antes. Y me gustaría a veces producir antes de investigar, ¿no? Pero bueno, por Ujú, lo general el proceso implica algún tipo de tema y clavarme meses investigando. Y eso es desde, por lo general es en la computadora, ¿no? De leer un montón de cosas, libros, distintas referencias y como ir hilando narrativas, ¿no? Trabajo mucho con el collage, no hago collage, pero hago collage como en mi proceso, desde ujú, cuando hago performance, los textos son textos de muchos, de todas partes, las imágenes también, como que son cosas que referencian a otras cosas, ¿no? ujú. Y la investigación me permite como poder hacer este pastiche así de cosas. Eh, pero sí, por decir, nada más por poner ejemplos, un proyecto muy fuerte que tuve que se llama Island of Simulation, que tiene que ver con uno de los intereses también que hay, tiene que ver con el paisaje y cómo la naturaleza es primero cultura antes que naturaleza, es decir, hay una imposición humana sobre qué es la naturaleza y cómo la entendemos, ¿no? Que tiene una historia colonial pues, enorme. Entonces, como es un proyecto que estudia la imagen de la naturaleza Mm. y cómo entendemos otra vez, ¿no? Como la naturaleza a partir de estas imágenes que hemos creado a través de la historia. Pero fue a partir de una clase de maestría que me voló la cabeza, que se llamaba paisajes técnicos y entonces volteábamos a ver un territorio como desde distintos lugares, desde el lado sociológico, antropológico, económico, ambiental, cultural, y se hacía un análisis, ¿no? Había desde Chernobyl hasta miles de cosas, muchos Ujú, casos. ujú, Y yo ahí trabajo en un espacio y hago un proyecto que ha durado como 5 años, en donde hay un performance y una exhibición y hay como muchas salidas, ¿no? Pero es un proyecto de investigación como muy denso y sale una clase. Otro proyecto es plano afectivo, que tiene que ver cuando yo regreso a Tijuana después de la maestría y me invita a la Galería de Deslave cuando estaban acá a exhibir y de manera similar como quería hacer un proyecto de investigación y siempre he tenido como una fascinación con los dentistas y como con todo lo dental y pues esto es la meca, ¿no? De la industria médica. ujú, sí. Y entonces haciendo una investigación sobre la industria médica empiezo a desarrollar una exhibición que tenía que ver con la sonrisa, con la empatía, con una ficción sobre un futuro, ¿no? Como a 300, 500 años, Mm, eh, jugando, ¿no? Con ideas relacionadas al diseño dental, pero a la sonrisa y la empatía, ¿no? Y empiezo a trabajar con yeso dental y entonces es en realidad como más una exhibición escultórica que nunca había hecho, ¿no? ujú, ujú. Entonces, siento que nacen como de algo que vives, pero se tornan en miles de cosas una vez que la investigación empieza, ¿no? Claro, claro. O sea, a veces nada más algo lo detona y de ahí, ¿no? Y de ahí te agarras Ajá, para sí. investigar, para también esta cuestión de recopilar tal vez objetos. ¿Es importante para ti, Andrea? Como Ujú. esta recopilación de, o de Más que ujú, sí como material, no sé si ujú, son objetos, ¿no? Pero sí definitivamente material, o sea, desde lecturas, em, fotografías. Sí, ujú, bueno, ujú. sí también hay algo de objetos. Que sí, que siempre como de manera muy caótica todo se ordenado por todos lados y luego todo también se conecta, se relaciona, ¿no? Que Ujú. es lo bonito también de trabajar con investigación, que muchos temas que parecen no estar relacionados se empiezan a hilar. Claro, claro. Sí, bueno, ahorita que te hice la pregunta del proceso creativo, bueno, a lo mejor es difícil de responder en cuanto a decir, bueno, mi proceso creativo es un, dos, tres, así, ¿no? O sea, Ujú, sí, no, digo, creo que nadie quiere finalmente, eso, pues ¿no? no, no. Pero bueno, pues nada más para más o menos darnos una idea de cómo,
comienzan de manera general, ¿no? Tus proyectos, Ujú. porque bueno, ahorita que mencionabas, ¿no? Para ti, por ejemplo, la investigación previa, ¿no? A precisamente la elaboración como tal del objeto o de la muestra que vas a hacer o el performance, pues es toda la investigación detrás. Y bueno, al revés, ¿no? Hay artistas que más bien primero producen y Sí. luego investigan. Entonces, pues, ¿no? Precisamente es Ujú, interesante conocer precisamente estas maneras de cómo empiezan, ¿no? Tan diferentes los proyectos en los ujú. artistas tan, pues que somos todos tan diferentes, ¿no? Pero sí, sí, sí. Bueno, ahorita en un ratito aquí al público le voy a compartir algunas de las imágenes que me enviaste para, pues que conozcan un poco más de tu obra, pero bueno, también ahí están viendo el Instagram de Andrea para que la sigan y obviamente pues entren ahí en su Instagram y ahí también tienen el enlace hacia una página y hacia otros de sus proyectos, así que bueno, también hay para que la sigan. Recientemente editada, porque tenía una página muy vieja y la acabo Ah, de bueno, cambiar, así que pues ahí ya está. hay más trabajo. Estrenándose, entonces pues mejor Esperando, sí. ahí pueden ver más de su obra, obviamente que no nos da tiempo aquí de ponerla toda, pero ahorita les voy a compartir un poquito más. Y bueno, ¿qué te parece, Andrea? Sí, de hecho voy a compartirles ahorita unas de las imágenes y no sé si nos pudieras hablar un poquito para que el público sepa. Ahorita voy a mostrar una que parece ser como una cobija cosida con fotos, con textos, ¿no? Entonces, para que el público vea un poco a qué te refieres con esta cuestión como de este collage del que hablas un poco, Ujú, y bueno, es un tipo de collage nada más, pero sé que tienes otras tipo de piezas, ¿no? Pero bueno, ujú. ¿qué te parece si nos platicas un poquito de este armado de cómo, para que el público sepa cómo investigas tu proyecto y finalmente llegas a estas piezas, ¿no? Sí, esa es un buen ejemplo justo en donde no hubo tanta investigación porque esa pieza que son se llama archivo de gestos 1 y 2, son dos quilts o dos cobijas eh, que nunca había, yo aprendí a coser justo en la pandemia con mi mamá trabajando en este proyecto que se llama Safety Blue. Y una de las primeras cosas, o sea, también hay mucha ansiedad, ¿no? Cuando investigas y cuando tienes todas estas ideas de qué quieres hacer, pero no las haces. O bueno, a mí me genera mucha ansiedad. Y en como en querer romper un poco esa ansiedad, una de las cosas que empecé a hacer es de manera como muy física, es empezar a hilar el archivo, empezar a coser el archivo, ¿no? Ujú. Y se imprimieron un montón de fotografías del archivo y telas que fui juntando de distintos lugares y empecé como a coser el archivo, ¿no? Y a partir de eso, como de esta acción del coser y de aprender a coser con la máquina, también entablar como este espacio con el cuerpo, tener este espacio de diálogo con mi mamá, ¿no? Sobre su historia, porque la idea es que esto se tradujera en un proyecto más grande. Entonces era como generar estas obras, pero más que nada como eh, con la intención, ¿no? De generar este espacio de trabajo, ¿no? Y producir, pero pensar en el producir, ¿no? Ujú. Y entonces se hacen, ajá, hago estos quills que tardé, o sea, pues, al final los comencé en el 2021, pero acabé hace como un año, ¿no? Con ellos. Ujú. Entonces se les iba agregando como poco a poco de manera muy lenta. Y ya después, con la investigación y demás, empezaron a agregar otros materiales. Ahora tienen unos marcos de aluminio, trabajar como con estéticas más industriales. Este archivo es sobre las mujeres obreras Ujú. en la Ujú. maquila. Sí. Es un archivo de 1979 a 1985 y registra las condiciones de trabajo y de vida de mujeres obreras, ¿no? Ujú. Tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez. Y hay un libro que se llama La flor más bella de la maquiladora. Entonces, todo es un proyecto de archivo, es un proyecto que tanto de manera como física como más, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Em, pero bueno, que hila, ¿no? Ujú. Ujú. Narrativas o historias de muchas mujeres, tanto de los 80s como de ahora, ¿no? Claro. Ujú. Entonces,
ajá, lo que ven, digamos que es como un ejercicio muy espontáneo, pero hay como una investigación detrás muy profunda que sucedió antes y después, ¿no? De esa obra. Claro, claro. Sí, como mencionabas hace rato, ¿no? Precisamente esta cuestión como del recopilar estas imágenes, hacer la investigación de las condiciones de las obreras, ¿no? Retomar estas cuestiones, estos datos de las maquilas, bueno, en fin, ¿no? Todo lo que hay detrás para llegar a estas, pues este objeto, ¿no? Como tal, que bueno, siempre es como muy interesante el pensar en que, bueno, pues vas al museo, a la galería o al taller del artista, ¿no? Y pues ves las piezas ya terminadas, pero finalmente hay un montón de cosas detrás que no se ven, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, eso también es Sí. como también lo interesante de, pues de siempre mencionarle precisamente eso al público, ¿no? Que cada que veamos una pieza, pues investiguemos un poquito más, ¿no? De lo que estamos viendo, ¿no? Como tan solo como mencionabas, el coser, ¿no? Ya te implica, Ujú. como dices, cuerpo, tiempo. Sí, Ujú, sí, hay una historia también como en términos de como todo el trabajo feminista, claro. también la historia, que es una historia tal vez más ajena a México, pero la historia de los quilts, ¿no? En Estados Ujú, ujú, Unidos, lo que ha representado el quilting. eh, entonces sí, había como también tenía sentido, ¿no? Para este archivo como empezar a trabajar desde lo textil, a pesar de que era algo que pues para mí era totalmente nuevo, ¿no? claro. Y la otra es que creo que a pesar de que como hay una investigación muy cargada y como que hay todo este trasfondo, tampoco creo que eh, con estas obras, pues no, yo sé que no se comunica eso, ¿no? Ni es la intención. Y creo que otra cosa que atraviesa mucho mi práctica es que un proyecto tiene 100,000 salidas. Entonces, desde este proyecto del archivo están las obras de textil, pero luego está un performance, pero luego está una pieza escrita, pero luego está una publicación y se va Ujú, como desdoblando y desdoblando, justamente porque creo que como que hay tanto que decir y que muchas veces pues la imagen no te lo va a contar, ¿no? O el cuerpo no te lo va a contar, o la voz no te lo va a contar, o lo escrito no lo va a contar. Entonces, especialmente con este proyecto, fue también un ejercicio de ver qué se puede decir o cómo podemos conectar con estos temas a partir de distintas disciplinas o aproximaciones, no sé si disciplinas, pero sí aproximaciones, ¿no? ujú, ujú. Entonces, en este proyecto trabajé con una coreógrafa, pero también trabajamos con una diseñadora de luz o directora de iluminación, un diseñador de sonido, y entonces ahí como que se empieza a entender toda esta información, ¿no? Que hay, Ujú, cómo ujú. se traduce a lo sónico o cómo se traduce en términos de un quilt y así. Y eso para mí también ahí hay como un montón de riqueza de esas traducciones, ¿no? Claro. Sí, 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 te entiendo esta cuestión como de decir, hago, en este caso, hago las cobijas o los quilts, pero también necesito apoyar mi idea con otras cosas, ¿no? Ujú. Y buscar otros lenguajes, ¿no? Para que Eso. finalmente se logre un poquito, pues logre llegar un poco más el mensaje, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí, te entiendo con esta cuestión de que a veces a lo mejor pues sí, algunos medios se pueden quedar cortos en alguna cosa o no cortos, sino que se pueden complementar con otros, ¿no? Ujú, Sí, o que también el lenguaje como tal tiene limitaciones, ¿no? claro. Y, y también como que jugar con eso está padre, ¿no? Como Ujú, que qué te permite cada medio, ¿no? Es también como pensarlo de manera un poquito, no sé si filosófica, pero sí ha sido interesante porque creo que nunca lo había pensado de manera tan seria como en este proyecto, ¿no? Como que una de las cosas, creo que para mí, en donde también cambió un poco el chip, fue que la, las imágenes del archivo son muchas imágenes de mujeres trabajando en la maquila, ¿no? En los 80s, y pues tú las ves trabajar sentadas, ¿no? En una posición cómoda, como que son bastante pacíficas ujú. las fotos, ¿no? Como no alcanzas a ver la violencia. Y las historias son fuertísimas, pero de verdad y siguen siendo, ¿no? En donde son casos de mujeres que viven para otros, que viven para sus esposos, para sus hijos, para la familia, para el trabajo.
y que hacen una rutina de 20 segundos repetida 8 días, 7 días a la semana, ¿no? 8 horas diarias por más de 10 años. Entonces, como que la violencia que hay al cuerpo es muy densa, ¿no? Es bastante fuerte, pero eso no se ve en las imágenes. Y, y cuando, o sea, como que había algo, decía, ¿cómo es posible que esto no se pueda comunicar, ¿no? Que la imagen no te dé la más mínima pista de esto. Y ahí fue cuando, pues dije, no, creo que es importante colaborar con alguien que entienda el cuerpo desde un lugar muy distinto al que yo lo entiendo, y por eso empecé a colaborar con una coreógrafa. Y la coreógrafa, Meli Cerrada, me dice, pues es que no podemos ver lo que no conocemos, ¿no? Y como realmente no conocemos nuestros cuerpos están condicionados de miles de maneras, ¿no? Y pues estas violencias no las podemos ver. Y ahí es donde la coreografía, o poner como el cuerpo enfrente, ¿no? Digamos, a partir del performance, esta violencia lenta, que no es una violencia como la violencia que entendemos, ¿no? Como una guerra, ¿no? Sino es una Ujú. violencia casi imperceptible. ¿Cómo hablar de eso con un cuerpo presente, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos en donde podemos expresar eso? Que no lo puedo expresar en una foto, lo puedo expresar diciéndotelo, pero no es lo mismo a sentirlo y verlo. Entonces, nada, como, eh, ¿qué te permite ver a un cuerpo en escena que no te lo permite una foto? Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, bueno, entiendo lo que mencionas, porque bueno, estas imágenes siempre como de las maquilas, ¿no? Y se ve que todo el mundo está muy feliz, ¿no? Cosiendo, ¿no? Y pues Sí, claro. finalmente, y pues bueno, la verdad es que todos sabemos que, bueno, a lo mejor lo podemos hablar desde las maquilas, pero pues muchísimos otros trabajos son así, o Claro. sea, Ujú. repetitivos, te pasas 8 horas en una computadora, ¿no? Finalmente como Claro. lo que mencionas, esta cuestión de el cuerpo, ¿no? Forzar, ¿no? Forzar el cuerpo Ujú. en un trabajo, ¿no? Entonces, y como mencionas, seguramente un montón de historias detrás de muchos trabajos, pero seguramente muchas historias detrás de estas mujeres en las maquiladoras, ¿no? Y bueno, a lo mejor esta cuestión de hablar de la maquiladora, porque bueno, es como algo muy icónico, ¿no? De Tijuana, Ujú. ¿no? Digo, para el público que no conoce Tijuana, pues Tijuana tiene mucha apertura laboral, pero desde una maquila, ¿no? Hay muchísimas empresas Sí. maquiladoras, entonces, pues son como los trabajos, pues básicos, ¿no? O donde mucha gente puede obtener un trabajo, ¿no? Sí, es una Pero pues, economía muy grande. exacto. Pero bueno, sí bajo esas precisamente condiciones de 8 horas, 12 horas Sí, haciendo un que trabajo. y que también el proyecto va más allá como de la condición de la maquila, sino que son Ujú. condiciones muy globales, ¿no? Claro. De un sur global o más allá de eso, en donde pues es una cultura de trabajar 24/7, ¿no? O sea, que sí, atraviesa mucho, ¿no? Digamos que este proyecto se enfoca en la maquila, pero se abre a cómo eso ha definido también las dinámicas económicas, políticas del país, cuáles son las implicaciones eso como a nivel global. Digo, tampoco así como, Sí, no hay sí. una investigación extensa, pero sí como alude o empieza a hacer un guiño a condiciones más globales, ¿no? A condiciones eh, que atraviesa pues no solo el territorio de Tijuana o Baja California. Claro, muchísimos otros, claro, seguro. Seguro. Eh, bueno, y ahorita de hecho también estaba compartiendo unas imágenes, Andrea, no sé, creo que son estas precisamente del performance, ¿no? En donde Ujú. están vestidas de azul, ¿no? Ajá. En esta, bueno, a mí me gustaría saber, cómo te sientes tú como bueno, no actuando, ¿no? Sino pues Sí, sí, participando, actuando. ¿no? Bueno, sí. Sí, estoy performeando. Bueno, sí. ¿Cómo fue para ti esta experiencia pues digamos, de pasarte de lo gráfico, ¿no? A la acción, ¿no? Física. Sí, creo que siempre he sido un poco histriónica, como que Ah, mi mamá me grabó desde chiquilla, entonces así, o sea, si me dices, ay, ponte normal y tómate una foto, me choca, pero si me dices, actúa, es como novela.
Entonces creo que hay como ahí, hay alguna frustración ahí dentro de que yo a lo mejor quería ser actriz o no sé, pero hay un interés definitivamente. Y fue muy lindo porque el performance es muy sencillo, o sea, no hay como un nivel de actuación así muy, muy fuerte, ni tampoco ya una danza ni nada, ¿no? Para quien es realmente como físicamente demandante, es para Melissa, para la coreógrafa y bailarina. Eh, pero para mí era algo hasta cierto punto, entre comillas, como más básico, ¿no? Pero en ese básico encontré que es hiper complejo, porque hay una parte, por decir, en la que hacemos una caminata, en donde Ujú, estamos llevando unos objetos ujú, de una esquina a otra, y es simplemente como nutrir el archivo que luego se va a activar. Había una cámara arriba y entonces yo hago un performance activando como los objetos en vivo. ujú, Y esa caminata, pues nos grabamos muchas veces, ¿no? Que cuando estuvimos en residencia y ensayando, y yo le decía, es que no puedo caminar como, tú caminas como con propósito, o sea, caminas mm. así como eso, con propósito, de una manera como más, efectiva, no sé cómo decirlo. Y yo camino así como más con la cadera así, Como como más más aguada, relajada. ¿no? Y me decía, no, me dice, es que aprender a caminar así, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, nada más eso, ¿no? O sea, el simplemente hecho de explicar cómo, de estar presente, de cómo cae el peso, de cómo caminar uno con eso, con sentido, tienes que tirar un poco el cuerpo hacia enfrente, sentir que tienes como esta mano que te está empujando, ¿no? Todo el tiempo, ligeramente. Y pues esas cosas son una conexión como muy básica y muy distinta a a mi hacer cotidiano como artista, ¿no? De eso, Ujú, simplemente ujú. poder caminar bien en escena, punto, ¿no? Y que no me vea mal. Entonces creo que ahí es como son todos esos aprendizajes muy minuciosos, pero que hablan de cosas más profundas, ¿no? De cómo realmente, pues, no conocemos nuestros cuerpos. O, otra cosa interesante es que me dice, no, pues vamos a caminar por 5 minutos. Y yo, pero pues pon el reloj. Y me dice, ¿cómo? Y yo, pues sí, o sea, yo no sé si pasó 1 minuto, dos, tres o cuatro, o sea, yo me voy a clavar y quién sabe qué pasó. Ajá. Y claro, ella como coreógrafa y como bailarina Ujú, tiene un entendimiento del tiempo, pero mm. así impresionante. Entonces tú le dices 5 minutos y ella camina 5 minutos, 10 segundos más, 10 segundos menos, pero camina 5 minutos, ¿no? Entonces ese tipo como de, Claro. ¿no? Como de entendimientos que pues parecen muy básicos, pero es como, wow, Ujú, sí, ujú. claro, no, pues yo no. Sí, sí, sí. Entonces creo que hubo mucho de eso. Y al final también creo que fue una labor también de como de mucho cariño, respeto, como aceptación hacia nuestras distintas maneras de hacer, que me hizo sentirme muy a gusto estando como performeando o actuando con ella, ¿no? Ujú. Eh, ajá, entonces como que me sentí muy abrazada, digamos, no me sentí ahí como que me tiraron al ruedo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pues tuviste una buena guía, ¿no? Más que nada, así como Sí, que. ajá, sí, sí, sí. Pues, Y ya tenía un poquito de experiencia en performance, pero nunca como, sí, esta fue una escala mucho más grande. mm. Y ahorita, Andrea, en que, bueno, si nos quieres platicar un poco sobre los proyectos que estás ahorita desarrollando, pues no sé, algo que nos quieras platicar sobre eso. Pues bueno, también otra cosa que ha sido reciente es que hay un interés de que mis proyectos sean como de largo aliento y que tiene que ver con entablar también relaciones, ¿no? Con otras personas, como lo fue con la coreógrafa y seguir eso. Entonces, o sea, el proyecto de Safety Blue sigue, ¿no? Y va a seguir años y son como unas maneras también un poco más lentas de producir porque involucra como generar estos vínculos y a partir de eso ir operando. Entonces, ese por decir es un proyecto que está en puerta y Ujú, que seguimos trabajando. Eh, Hay otro proyecto que también está ahí, como que lo abro, lo cierro, lo abro, lo cierro, pero se llama Desaprender del animal, una geografía de lo exótico, y este fue un proyecto que hice con el FONCA, que empezó hace como 2, 3 años, y tiene que ver con estudiar
conocer de los exotismos naturales que representan a la península, a toda la península. Entonces empecé con un proyecto como muy, muy amplio, ¿no? Que iba desde el burro cebra, desde la vaquita marina, el saqueadero de cactáceas, ¿no? Ilegales alrededor de la península, cosas de extracción de minerales, había de todo un poco, ¿no? Y quería como pensar en cómo la historia de Baja California ha sido también definida por este tipo de exotismo, ¿no? Natural. Y me enfoqué en tres lugares, tres cosas que están ahí en puerta y son proyectos que en algunos hay obra, en otras cosas hay como acercamientos chiquitos. Pero uno de ellos es las carreras, la Baja 1000 o el Score International, las carreras Baja 1000 y Baja 500, en cómo pues es un proyecto neocolonizador, ¿no? En donde degradan, o sea, tiene la parte emocionante, ¿no? Y sexy, pero también es un proyecto hiper problemático sobre cómo llega, ¿no? Estados Unidos a hacer lo que quiera del patio de su casa, que es Baja California, y cómo el gobierno permite, ¿no? Muchas de estas cosas. Por ahí también creo que hay unas reflexiones para mí como muy bellas que tienen que ver no solo con este fenómeno, sino fenómenos como naturales, geológicos, ¿no? Eh, y entonces he trabajado pues me he conectado con esa escena, ¿no? También tratando de conocer una escena de muchos hombres, medio macho el asunto. Pero sí, como también intentando entender cómo atraviesa eso a la historia. Los otros dos que están interesantes es la cinegética, que no sé si, bueno, no sé, no, yo no sabía qué era la cinegética, pero es la casa controlada del borrego cimarrón. Y en Baja California Sur está permitida, en el norte no, pero en Baja California Sur sí. Y es una situación también neocolonizante y muy loca, pero son muchos de estos territorios cerca como de Santa Rosalía y más hacia el sur también, pues son ejidos, ¿no? Y estos ejidos para mantenerse a flote, lo que hacen es que mantenerse a flote y también tener como todos estos programas de apoyo a la flora y la fauna y programas educativos y demás, venden los cintillos, que son básicamente el poder matar a un borrego cimarrón. Entonces se vende el cintillo, que es la licencia para matar, y se subasta, por lo general en Estados Unidos, en algún lugar como Texas, se subasta de alrededor de 70,000 a $100,000 y viene el cazador y, y, y pues es casi casi como en un safari, ¿no? Tienes un grupo de 10 personas, casi casi te cocinan, te cargan todas tus cosas y te ponen al animal más o menos enfrente para que tú lo mates, ¿no? Te adentras a la montaña. Y hay un proyecto de filmar, de irme a adentrar con esto y filmar. Y es un proyecto como también, pues no es blanco y negro, ¿no? O sea, por un lado es un proyecto colonial, neocolonial, pero por otro lado, la cinegética permite, ¿no? Que se mantengan estos territorios y que haya también un contacto con la flora y la fauna muy importante, ¿no? Como programas educativos y demás. Entonces ahí son como muchos grises. Y así Sí, claro. son varios ejemplos, pero estos son proyectos como en puerta. Y creo que lo último es que acabo de abrir un taller en Tijuana, está en el centro, en la séptima y mutualismo, y también ese es como su propio proyecto en sí, ¿no? Porque es un estudio, un taller, un estudio donde estamos 3 personas distintas, y la idea es pues activarlo, ¿no? Y entonces el lugar en sí requiere como también de mucho trabajo y de estarle dedicando pues para conectar con gente, para traer proyectos, incluso para arreglarlo, ¿no? Claro. Creo que ese es un proyecto en sí.
Claro, claro. Sí, bueno, ahí en Mutualismo, bueno, pues ya estaremos pendientes, ¿no, Andrea? Ahí en tus redes en Instagram y público para que se vaya enterando de, pues, lo que vayan haciendo, ¿no? Ahí en Mutualismo, en este espacio, ¿cuál es la intención cuál es digo, además de desarrollar sus proyectos, Andrea, cuál es la intención también de este espacio, o por qué el interés? ¿Por qué el interés? Porque bueno, ya, Creo ajá. que pues viene como del mismo lugar de empezar colaboraciones, ¿no? Ujú. Que es el proceso artístico también luego es muy individual, muy aislante y pues querer compartir ese proceso con otros, ¿no? O con otros. Estar como, pues crear más vínculos, ¿no? Con otras personas. Y entonces estuvimos buscando por varios rato un espacio que pudiera acoger a más de una persona y tuvimos mucha fortuna de encontrar este. Eh, y pues el interés es eso, es como que se vuelva un espacio que otros también se puedan apropiar, ¿no? Porque creo que también Tijuana le hacen falta espacios, le hace falta, eh, digo, tiene muchos, pero podría tener más, ¿no? Y de distinta índole, entonces no tenemos claro qué es exactamente, no es una galería, o sea, principalmente es un espacio de trabajo para las que estamos aquí, pero pero es como ese espacio híbrido abierto a lo que también la gente que se una a este proyecto pues decida qué es, ¿no? Si es más un espacio expositivo, más un espacio de taller, un espacio que se activa con la fiesta, también se puede, como un poco, ajá, no, tenerlo abierto a eso, ¿no? Ok, ok. Bueno, pues ya, bueno, te lo Vengan a visitar. pregunto. Ah, te lo pregunto porque, bueno, ¿qué tal si el público dice, ay, ¿dónde están? O que se quieran dar una vuelta a Sí, conocer, o, está ¿no? muy lindo. Sí, sí, Ah, sí. Está, pues me pueden mandar un mensaje aquí y digo, si ven la luz prendida y las cortinas abiertas también pueden tocar y alguien habrá. Em, pero sí, vamos lento, pero sí la idea es activarlo cada vez más. sí, bueno, me imagino Círculos de que, lectura, ujú, de ujú, estudio, o sea, claro. hay miles de Ujú. cosas que se pueden hacer, Sí, ¿no? no, pues, no, pues artistas de tantos tipos, de disciplinas, ¿no? Que Ujú. seguramente se querrán acercar también ahí con ustedes, Andrea. Entonces, bueno, pues también hay para los artistas ahí. Nada más quería agregar que eso es otra cosa, como es pues principalmente es un espacio de producción, entonces también hay un interés de que si alguien necesita un espacio donde trabajar, como no necesariamente de manera como de planta, pero a lo mejor necesitas un estudio para fotografiar, por una semana va a ser una sesión de fotos o unos días, o no sé, ¿no? Cualquier cosa en donde se necesita un espacio que donde sea que otros artistas están no se puede hacer que esto está abierto a que eso sea esto, ¿no? Entonces, Ujú. pues como con una puerta muy abierta a conversar con otros artistas para que pueda ayudar en términos de ser un espacio de producción, ¿no? Claro, claro. Sí, a lo mejor también, no sé, alguien que quiera dar algún taller o que no tenga espacio Exacto, donde darlo, o que pues a lo mejor si su estudio está muy pequeño para recibir más personas, qué sé yo, exacto, ¿no? Cosas eso, así, ¿no? sí. Ok, Ujú. perfecto. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Entonces, pues sigan ahí a Andrea en su Instagram, porque pues seguramente ella estará ahí publicando. O no sé si también luego vayan a hacer alguno en especial, Andrea. Pues ahí estaremos Sí, pendientes. nos toca hacer la labor de relaciones De- públicas y abrir la cuenta de Instagram para mutualismo. No lo hemos hecho, pero ya pronto. Bueno, pero así se va a llamar, ¿no? De hecho, mutualismo, Sí, ¿no? Así se llama el mutualismo, espacio, sí. ¿no? Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está el dato al público y a los artistas que también nos estén viendo. Pues con este sentido de crear comunidad artística, ¿no, Andrea? Yo creo que mucho es eso, ¿no? Y que cada quien llegue con sus aportaciones diferentes. De hecho, lo que mencionabas hace rato, ¿no? Esta cuestión de sumar, ¿no? Sumar Ujú. para pues ser más colaborativos en algunos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el dato de Andrea. Muchas gracias, Andrea. No, Y bueno, digo, ya sé que ahorita acabas de mencionar que, bueno, sí, Tijuana necesita, de hecho, pues sí hay muchos espacios, pero necesita más activación en muchas cuestiones. Digo, ya sé que
tu interés de abrirlo aquí, pues es porque pues aquí vives, ¿no? Pero ¿tú cómo ves esta cuestión de la comunidad artística en Tijuana, ¿no? O el recibimiento de proyectos como, pues como los tuyos, Andrea. ¿Cómo ves tú ahora sí que también al público de nuestra ciudad con respecto pues estas muestras artísticas entre que, pues de disciplinas mixtas, ¿no? Podría decirse, ¿no? Ujú. Pues creo que hay como muchísima apertura y pensaría que, eh, pues que Tijuana y su comunidad artística es eso, ¿no? Como todólogos, ¿no? Te las averiguas de cómo le haces y tú haces todo. Entonces siento que hay como mucha apertura a como espacios híbridos, ¿no? El espacio que es una casa, pero que también es esto, y que luego es un café, y que porque solo así puede subsistir, ¿no? Entonces siento que es también como el alma de la ciudad y que hay eso, como mucha apertura de la comunidad artística a ese tipo de espacios y a ese tipo de prácticas. Y, y nada, pues yo creo que justo porque he estado entrando y saliendo de la ciudad, mi círculo no estoy tan involucrada con la comunidad artística y mi intención justamente con esto es estar más vinculada, ¿no? Y generar lazos más fuertes y extender el espacio y como esa amistad, o sea, poder conectar con mucha gente muy talentosa acá, ¿no? Pero sí, creo que hay muy, muy buena recepción. Mm, ok, qué bueno. Muchas gracias, Andrea. Pues mira, nos quedan ya pues unos minutitos, pero bueno, siempre hacer la invitación al público de que pues bueno, obviamente aquí no podemos compartirles toda la obra que tiene Andrea, pero bueno, ahí está en su Instagram, ahí bájenle porque tiene un montón de obra y un montón de fotografías precisamente de sus piezas y sus proyectos y bueno, también la página que tiene ahí vinculada, ¿no? En su Instagram para que pues chequen un poquito más sobre Andrea y ahonden más en su obra. Y bueno, también para invitar al público, Andrea, digo, a la exposición de Venires Brujos, ¿no? Que se Ujú, inauguró apenas en el CEAR de Rosarito, donde precisamente tienes una pieza, ¿no? Presentándose. ujú. Y bueno, ¿qué tal si nos hablas nada más a grandes rasgos de esa pieza? No, no es como que tengamos aquí las fotos para que también no spoilemos, y eso está bien para que mejor vayan a verla. Pero pues Sí, no sé, está muy bella. algún dato que quieras, pues darle al público para que cuando vaya se fije en cierto punto, qué Ujú. sé yo, no sé, algo. Pues digamos que es parte lo que está ahí es parte de la escenografía, de lo que estuvo en el performance. Y una mesa en donde acoge también parte del archivo, ¿no? Entonces es una pieza para, pues si tienen el tiempo para ojear, sentarse, está el guión del performance en Ujú. donde escribí, pues hay una narrativa, ¿no? Eh, eh, y es como un espacio, hay una sillita, un espacio eh, como para prestarle atención con otras velocidades. Ujú. Y Devenir es brujo, bueno, y está, digamos que también creo que otra cosa que es muy linda es cómo conviven todas las piezas en esa exposición, ¿no? Que es una exposición pues de puras mujeres, ¿no? De Baja California, y que hay como un sentido de atención tanto al cuerpo femenino como las cosas que nos atraviesan como género, pero también como una colectividad. Muchos de los proyectos hablan como de esta colectividad eh, que es necesaria, ¿no? Como para resistir. Y pues nada, el proyecto tiene eso lo hace visible, digamos, ¿no? En algunos de los documentos. Y hay también un pequeño video en donde está material de archivo y parte del performance. Ujú. Perfecto, pues Y ahí, bueno, sí. y es la misma obra, pero, o sea, no relacionada, sino que parte de las cobijas con estos marcos de metal están expuestos en The Front, en San Isidro. Por también si quieren dar la vuelta allá, que también está muy bella la exposición también de puras mujeres. Perfecto.
Muchas gracias, Andrea. Pues ahí está la invitación para que se den la vuelta ya a Art de Rosarito a la exposición de Venires Brujos, donde que, bueno, pues Andrea está participando precisamente con esta pieza, así que pues ahí, dense la vuelta. Todavía se acaba de inaugurar el 16 de marzo, así que todavía Sí, tienen estuvo muy bella oportunidad, la pero vayan porque se les noche. pase el tiempo. Ah, se pasa el Sí, y tiempo y luego ya. van a haber muchas activaciones, hay programación todo, va a haber varias en el mes de abril y en el mes también de mayo y junio, y en junio estaré dando habrá alguna activación eh, con esa pieza ahí en el CEAR de Rosario. Perfecto, bueno, pues ahí estaremos al pendiente, Andrea, y pues sigan a Andrea ahí en el Instagram porque ahí va a publicar cuando vaya a estar por allá. Eso. Ah, Andrea, pues mira, pues ya se nos acabó casi el tiempo, pero estos últimos minutos, no sé si quieras tú decir algo que nos haya faltado, algo que quieras decir, dirigirte a todo al público, lo que tú gustes. No, pues nada, muy contenta de compartir la obra, la trayectoria, las frustraciones también, las ansiedades que nos dan. Y al final, creo que compartir eh, que está también canijo ser artista, ¿no? O sea, en términos como de lo precario que puede ser. Entonces, eh, que es muy emocionante los espacios que te dan como exposición y que te ayudan a que este hacer sea más, no sé si formal, pero que, sí, desde la divulgación hasta la exposición, eh, pues que te ayudan a como fortalecer eso para que sea menos precario. Sí, 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 te entiendo. Ah, totalmente. No, pues muchas gracias a ti, Andrea. Y bueno, pues obviamente al público le agradecemos mucho por haber estado aquí en esta plática, que por haberse quedado hasta el final y pues conocer a Andrea Carrillo, ahí la invitación como siempre a que síganla, conozcan más de su obra y pues obviamente que nos ayuden también a difundir esta plática. Seguramente alguien le servirá y alguien querrá conocer a más pues artistas locales y pues conocer a Andrea Carrillo. Así que pues ayúdenos, no nos cuesta nada ahí nomás darle Un un share. compartir. Sí, sí, sí. Y pues suscríbanse porque todos los lunes platicamos aquí con artistas en el canal. Andrea, pues te agradezco mucho. Gracias por No, a gracias. venir y pues a platicarnos sobre ti, abrirnos un poco de tu mundo, ¿no? Aunque sea una pequeña ojeadita ahí así apenas, pero pues para que precisamente se despierte el interés, ¿no? Por conocer mucho más de tu obra, así que pues te agradezco mucho que hayas estado por aquí. No, tiene a mí por la invitación y por pues el registro ahora sí que ya de tantos artistas de Baja California. Qué lindo también ha de ser para ti conocer tantas formas de trabajar y eh, tantas Sí, prácticas. no, es muy, muy bonito poder platicar con ustedes y conocerlos, conocer su obra y pues sí, dejar aquí el registro más que nada, así que pues también ahí al público que nos ayude a difundir también este registro, ¿no? Que pues tanto necesitamos en México, ¿no? Difundir todo lo que se está haciendo. Muchas gracias, Andrea. Pues que pases una bonita tarde-noche y pues nos I- vemos próximamente y muchas gracias al público. Nos vemos en otro programa. Igualmente, adiós a Hasta todos. luego.